Sales de este, Eh, le damos la Muchísimas bienvenida. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de más está decir que estoy tremendamente agradecido y honrado por parte de la universidad, de las autoridades, mis amigos, los colegas profesores y estudiantes que tanto cariño les tengo por la invitación. Y felicitarlos por 65 años. 65 años no son nada y espero que sean al menos 650 años más. Yo quiero hablarles muy brevemente por supuesto, sobre la economía venezolana y enfocado sobre todo sobre la idea de reconstrucción. Déjenme, tengo miles de archivos abiertos como de costumbre, ya lo voy a atajar. Sí, aquí estamos. Se logra ver la presentación, estimados amigos. ¿Se logra ver la presentación? Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se logra. Yo los escucho con dificultad, pero espero que ustedes me puedan escuchar bien a mí. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden escucharme bien y ver la presentación? Sí. José Manuel, Sí, placer me escucho. saludarte, Iván Cañizales. Mira, si te estamos escuchando bien, Perfecto. el problema, pero nosotros te escuchamos bien. Muy bien, me alegro, Iván. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos así sea online. Es una pena que esté en Europa porque si no estaría en Maracaibo seguro. Pero bueno, me toca este trimestre en Europa, entre Oxford y Madrid, pero espero regresar lo antes posible. Espero a final de año. Bueno, un poco quiero hablarles en los próximos 25, 30 minutos máximo eh, sobre un tema que a muchos de nosotros nos quita el sueño y lo que hemos estado escribiendo mucho sobre el tema, que es el tema, sí, del colapso. Venezuela colapsó, lo que vivió Venezuela, sobre todo entre el 2014 y 2020, fue un colapso macroeconómico, donde perdió 75, 76% de su PIB total, pero también dejar atrás un poco el colapso y comenzar a pensar en la reconstrucción. Y eso es un poco, quiero arrancar sobre lo que ha pasado en los últimos años, ese colapso, y después centrarme en el futuro, en las ideas de futuro de reconstrucción nacional. Bueno, ya saben ustedes, todos mis colegas, que Venezuela, y para esto utilizamos el programa Stata, un programa econométrico, le pedimos Stata con una base de datos del Banco Mundial para 196 países del mundo, que identificara todos los países que habían vivido 7 años de recesión, de contracción, como los vivió Venezuela entre el 14 y el 20. Los agregara y comparara a Venezuela con el resto del mundo. Y bueno, este es el resumen de Stata interactuando toda una noche. Venezuela entre el 14 y 20, el 13, que fue el último año de crecimiento, y el 20, perdió el 75.29% del PIB. Eso, sin lugar a duda, es el ciclo recesivo más agudo que vivió Venezuela en su historia. Es, sin lugar a dudas, el ciclo recesivo contractivo más fuerte que ha vivido América Latina en su historia, pero también es el ciclo recesivo y contractivo más agudo para 7 años en la historia del mundo, al menos en los últimos 40 años. La data que tenemos, que es homogénea, es desde el 80 al 2020, pero si tuviéramos data homogénea, podríamos ir probablemente hasta la Segunda Guerra Mundial o al crack de 29, y hay muy pocos países, o tal vez ninguno, que hayan vivido un ciclo recesivo tan agudo en 7 años. Es decir, lo que ha llovido en Venezuela en los últimos 20 años no ha sido poco. Inclusive, si en la data
incluyéramos, que no hay data oficial, porque el Banco Central no ha publicado data de crecimiento de PIB entre el 20, 21 y 22, utilizando data de Banco Mundial, incluyéramos esa data y partiendo del supuesto de que la economía creció ligeramente en el 21 y 22, todavía Venezuela seguiría siendo la crisis económica más profunda que ha vivido el planeta en los últimos 42 años, perdiendo en ese periodo, aún con el crecimiento del 21-22, 72.19% de su PIB. Es decir, es un cuerpo que ha perdido a lo largo de 7 años 75, 76% de su masa muscular. Y si incluimos los 2 años en que engordó por buena alimentación y buena dieta un poquito, todavía pesa 28 kilos menos que en el año 2014. Venezuela no solamente es la crisis económica más aguda en términos absolutos, sino también en términos relativos. Y cuando vemos las tasas de crecimiento de todas las economías suramericanas, nos damos cuenta que Venezuela ha tenido el peor desempeño de Suramérica en los últimos 22 años. Por supuesto, teniendo un ciclo de contracción de su nivel de producción de bienes y servicios. Interesantemente, las economías que tienen el mejor desempeño en Suramérica en los últimos 22 años, algunos sorprenderá, son Perú, Bolivia, Chile y Colombia. Aquí me detengo un par de minutos porque también el análisis no soporta tanto pesimismo. Yo recuerdo la primera vez que fui a Perú en los años 80, durante el gobierno de Alan García I, Perú vivía un ciclo de desastre macroeconómico y político, vivía un ciclo de hiperinflación, vivía un ciclo de recesivo muy agudo y además era un país amenazado por lo que era el grupo guerrillero más violento del continente, Sendero Luminoso. Ese fue el Perú que yo conocí. He regresado varias veces a Perú, fui hace unos 6 meses y me consigo con un país que a pesar de las crisis políticas que ha vivido, es el país que ha tenido el mejor desempeño macroeconómico en Sudamérica en los últimos 25 años. La economía que más ha crecido en América Latina en los últimos 25 años ha sido Perú. Después, sorprendentemente, también Bolivia. Y uno dice, bueno, pero está Evo Morales en Bolivia. Sí, pero Evo Morales tiene la sensatez para entender que la política es una cosa y que la economía es otra, y deja que un grupo de buenos economistas, probablemente de la Universidad del Zulia, estén tomando las decisiones en materia económica y la economía vaya razonablemente bien. Después Chile, la economía más consolidada del continente, que tiene instituciones macroeconómicas, independencia de Banco Central, instituciones presupuestarias, que son tan sólidas o más que muchos países europeos, o que Nueva Zelanda, Australia o la Gran Bretaña. Un país muy sólido en términos institucionales. Y después el caso de Colombia, que es el cuarto país con mejor desempeño en los últimos 22 años. Y Colombia también tuvo que resolver un problema muy complejo que vivía la sociedad colombiana, que era un tema de criminalidad asociado al narcotráfico. Y a través de política pública focalizada sobre el tema criminalidad, sobre el tema droga, hoy en día ciudades como Medellín y como Bogotá, que eran 2 de las ciudades más peligrosas del mundo, son ciudades amables, vivibles. Lo que le quiero transmitir, estimados amigos, estimados estudiantes, estimados colegas, es que los problemas que tiene Venezuela, desequilibrios macroeconómicos y desequilibrios sociales como criminalidad, tienen solución si tienes el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica y de política pública correctas. Y eso no lo dice solo la literatura económica, sino la experiencia de muchos países del mundo, entre ellos los de América Latina. Un poco como les decía, vivimos 7 años de profunda contracción entre el 14 y el 20. En el 21 y 22, de acuerdo a data de los multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Venezuela crece ligeramente. Pero todavía, si uno ve el PIB total o el PIB per cápita, la producción de bienes y servicios total o per cápita, el del 2022 sigue siendo el nivel más bajo de los últimos 30, 40 años. Sigue siendo un pequeñísimo PIB. La economía venezolana se enanizó. Hoy es el 28% de lo que era en el 2014. El sistema financiero se enanizó y en general la economía venezolana y su producción de bienes y servicios es el 20, 25, 28% de lo que era en el 2014. Y pensando en esos parámetros históricos, un cálculo que acabo de hacer, que es simplemente un ejercicio estadístico para tener algunas tendencias y visualizar
el tamaño de la crisis, de los retos que tenemos enfrente, hice algunos cálculos que son muy sencillos. Si Venezuela creciera, seamos optimistas, creciera al 5% interanual promedio, eso es una tasa muy alta promedio. Venezuela ya la logró en el pasado y la podría volver a lograr, pero es una tasa alta. Si quisiéramos recuperar el nivel de producción de bienes y servicios del año 77, Venezuela necesitaría 13 años creciendo a esa tasa. Si quisiéramos recuperar el nivel de producción de bienes y servicios del año 98, necesitaríamos 19 años para llegar a ese nivel. Si quisiéramos recuperar el Producto Interno Bruto del año 2014, necesitaríamos 26 años. Lo que quiero decir con esto, y lo digo de manera optimista, no negativa y pesimista, es que la recuperación de Venezuela es factible, es posible, y yo creo que se va a dar, pero va a llevar tiempo, esfuerzo y trabajo. Cuando uno ve la historia de Europa, la reconstrucción de España, o después de la guerra civil, la guerra mundial, se da cuenta que esos procesos toman años, mucho esfuerzo de un colectivo y mucha claridad por parte del liderazgo que está empujando o manejando el camión. Y después todos los ciudadanos españoles empujando ese camión durante 2, 3, 4 décadas. Conclusión, el futuro y la recuperación es posible, pero hay que tener paciencia, porque el camino es largo y empedrado. Y como decía Felipe González, ya que estoy aquí, el camino, el infierno o el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces hay que seguir trabajando y poniendo a un lado los retos, es decir, bueno, son 20 o 25 años que vamos a tardar en recuperar la economía, pero es posible, le vamos a poder dejar a nuestros hijos en herencia un país productivo, eficiente, con servicios públicos de calidad, con salarios reales positivos, etcétera, etcétera. El segundo gran problema que tiene Venezuela es la alta y persistente inflación. Ya sabemos que Venezuela salió de la hiperinflación en el 2021, pero sigue teniendo lo que es la inflación más alta del mundo. La última que publica el Banco Central es la inflación del mes de julio, que fue solo la inflación del mes de julio, 6.2%, lo que hace que la acumulada del año sea 121% y la anualizada sea 400%. Eso clasifica a Venezuela como la inflación más alta del mundo y muy probablemente va a terminar el año teniendo la inflación más alta del mundo, seguida por el Líbano y Argentina, pero todavía 400% sigue golpeando muy fuertemente la capacidad de compra de los salarios y sigue empobreciendo a todos los venezolanos. Adicionalmente al tema de la alta y persistente inflación que continúa en Venezuela, está el tema de que muy probablemente, digo muy probablemente porque el Banco Central no ha publicado data, Venezuela ha caído nuevamente en un ciclo recesivo. La data que conseguimos a través de la OBF y de algunas fuentes internacionales indican que Venezuela se contrajo en el primer y segundo trimestre del 2023. Técnicamente entra nuevamente en recesión. Y eso es una muy mala noticia para una economía que había perdido el 75% de su masa muscular entre el 14 y el 20. Y ahora nuevamente las opciones de política económica no logran sacar a la economía venezolana hacia una onda de un círculo virtuoso de crecimiento con baja inflación. El ciclo recesivo continúa y el ciclo de alta y persistente inflación continúa. Eso, por supuesto, ha golpeado muy fuertemente el ingreso de los venezolanos. La sociedad venezolana se ha empobrecido. Todos los venezolanos hemos bajado un escalón, la clase media fundamentalmente, pero también los grupos de ingresos altos y los grupos de ingresos bajos. Y vean un poco data que ustedes conocen también como yo, lo que publica ENCOVI, la encuesta social, que en mi opinión hace el trabajo más riguroso en Venezuela sobre pobreza. Todavía esa encuesta calcula que para el 2022 el 81.5% de la población vive bajo la línea de pobreza, es decir, el 81% de la población no tiene un ingreso que le permita acceder a la canasta básica normativa para salir de la pobreza. Y ese es parte del problema. Cuando la torta decrece, la torta de producción de bienes y servicios, cada vez le estás dando un pedazo de torta más pequeño a cada venezolano. En términos de inconsistencia cambiaria, para mí uno de los temas más importantes a resolver es
el manejo cambiario que tiene Venezuela. De hecho, es una economía que está dolarizada de facto, sin embargo, nunca se ha hecho un cambio a la Constitución. De acuerdo a la Constitución venezolana, la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, no el dólar. Nunca se ha llegado a un acuerdo con la Reserva Federal norteamericana, es decir, nunca se ha llevado a cabo una dolarización por ley institucionalizada, sino ha sido una dolarización de facto. Pero bueno, el tema es que la economía está operando en dos monedas con un 60 o 70% de las operaciones en dólares, y lo complejo, interesante de lo que quería transmitirles es que si uno hace un análisis, ustedes lo conocen mejor que yo probablemente, de tipo de cambio de equilibrio, revisando la inflación de Venezuela versus la de sus socios comerciales, lo que muestra cualquier análisis de tipo de cambio de equilibrio es que Venezuela tiene un tipo de cambio fuertemente apreciado. El último cálculo que yo he hecho me indica que el tipo de cambio venezolano debería estar entre 67 y 70 bolívares por dólar, lo cual es terrible porque está el oficial en 34 y el paralelo en 36, pero quiere decir que todavía para tener un tipo de cambio de equilibrio tendríamos que llegar a 70. Es un verdadero drama. Lo que pasa es que, como sabemos por teoría, y cosas como sabemos que la economía no sabe, pero cosas que sí sabe, es que los tipos de cambio apreciados, tarde o temprano, persiguen el tipo de cambio de equilibrio, y entonces, inevitablemente, y lo vamos a ver a lo largo de los próximos 10, 12 meses, un tipo de cambio que va a seguir deslizándose hasta tratar de alcanzar a ese factor dinámico que es el tipo de cambio de equilibrio. Pero al menos hoy está entre 67 y 70, en la medida que Venezuela siga teniendo una inflación muy por encima de sus socios comerciales, el tipo de cambio seguirá apreciándose. Sobre todo pensando en los más jóvenes del auditorio, mis queridos estudiantes. Ya saben ustedes que hay en todo libro de macroeconomía un concepto que es muy útil, que es el de tipo de cambio real, que viene dado por tipo de cambio nominal, es decir, la relación bolívar-dólar, por los precios del resto del mundo, la inflación del resto del mundo sobre los precios internos, PI. En la medida que tú tienes diferenciales entre la inflación del resto del mundo, la inflación de Venezuela y la inflación de los socios comerciales de Venezuela es de un dígito, 6, 7, 8%, y la inflación de Venezuela es 400%, como ven matemáticamente, la ecuación muestra una apreciación, una caída del tipo de cambio real y un problema de apreciación. Conclusión, mientras Venezuela no logre que su inflación converja con la del resto del mundo, sus tipos de cambio vivirán procesos de apreciación. Algunos de mis estudiantes, los muchachos de los que están en el auditorio, dicen, ¿por qué Venezuela tenían 4.30 durante tanto tiempo en los 60, 70 y principios de los 80? Bueno, porque teníamos una inflación que era igual o más baja a nuestros socios comerciales. Con inflaciones equivalentes a tus socios comerciales, tú puedes sostener un tipo de cambio nominal porque tu tipo de cambio real se mantiene constante. Y ese es el problema de Venezuela, que tiene una inflación muy superior al resto de los países con los que hace o tiene relaciones comerciales. Esto no es una buena noticia, pero es el hecho objetivo, medible, cuantificable. La otra gran razón para que el tipo de cambio siga deslizándose, y también la teoría lo trabaja muy bien, es que Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo. Venezuela tiene en este momento el nivel de reservas internacionales más baja de los últimos 30 años. Como saben ustedes, de acuerdo al Banco Central, el nivel de reservas es de 9.600 millones de dólares. Solamente que el Banco Central hace una pequeña trampita, y ya ustedes, los que trabajan en el sector externo, lo saben. El Fondo Monetario Internacional generó 5.100 millones en derechos especiales de giro. Por una razón, una decisión correcta o incorrecta, no me voy a meter en ese tema, el Fondo Monetario dice que nunca va a hacer ese desembolso a un gobierno que no reconoce. El Fondo Monetario no reconoce al gobierno venezolano. Por tanto, esos derechos especiales de giro se quedaron en Washington. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela lo sumó a las reservas internacionales, un dinero que está en Washington. Entonces, en realidad, el nivel de reservas internacionales de Venezuela es de 4.500 millones de dólares, lo cual es un nivel muy, pero muy bajo, el más bajo de los últimos 30 años, y eso también genera un círculo vicioso para que se genere una profecía autocumplida, es decir, que el tipo de cambio está apreciado, que el Banco Central no tiene los dólares para defender el esquema cambiario y el tipo de cambio inevitablemente se devalúe. Lo otro que es central, en el caso venezolano y sobre todo para regiones como el Zulia, es el tema petrolero.
Y bueno, aunque yo no soy experto en el tema petróleo, traje 2 o 3 láminas para darle al mercado lo que el mercado quiere. Y ustedes son uno de los grandes estados productores de petróleo. Y de acuerdo a Baker Hughes, durante 29 meses, entre octubre del 20 y febrero del 23, la industria petrolera venezolana mantuvo 0 taladros operativos. En junio del 2023, muy vinculado a las operaciones de Chevron, comienzan a funcionar 2 taladros. Es decir, y vemos que en la década de los 90 la industria petrolera alcanzó más de 100 taladros operativos. Si no hay taladros operativos, no hay producción de petróleo. Y lo que vemos, vamos a ver dentro de un rato en unas láminas, es que todavía el petróleo tiene el poder, a pesar de lo disminuido que está, tiene el poder de arrastrar en positivo o negativo a la economía venezolana. Y parte de la explicación del ciclo recesivo del primer semestre del año está asociada a la caída en la producción de petróleo venezolana, como podemos ver en una serie de largo plazo. En mayo del 2023, el país produjo 735.000 barriles, de acuerdo a fuentes secundarias, de acuerdo a cifras oficiales, que obviamente no son las más creíbles, produjo 819.000. Si lo comparamos con los 3.2 millones o 3 millones que Venezuela producía en el 98, hay una pérdida muy importante de producción petrolera y obviamente ese es uno de los factores claves explicando el ciclo recesivo que está viviendo, que vivió Venezuela en 2014 al 2020 y ahora en el 2023. Entonces estamos en un nivel de producción actual que representa una contracción del 74% de la producción petrolera con respecto al 2014. Pero también está el factor precio. Tienes el factor cantidad y el factor precio. Aquí una pieza de información que tal vez nos ayude a entender por qué puede explicar la contracción del primer semestre del año. Cuando uno revisa la facturación de PDVSA, la facturación de PDVSA cayó en 16.3% en el 2023. El volumen de exportaciones está ligeramente por encima, estamos produciendo un poco más, entre ellos gracias a los 125.000 barriles que incorporó en la producción Chevron, pero en general tenemos una ligera mejoría de la producción, pero como la caída de la cesta venezolana, el MEREI, registró en el mismo periodo un 21% de caída, todavía el P por Q te da un ingreso total que cayó, es decir, la facturación de PDVSA cayó, y ese es uno de los factores claves explicando la contracción de la economía en el primer semestre del año. Y claro, si a eso le sumas un rebrote inflacionario que impactó y golpeó muy fuertemente los salarios reales de los venezolanos y sus patrones de consumo, y si cayeron los patrones de consumo, las ventas de las empresas, la facturación y el nivel de actividad económica, entonces tú armas el rompecabezas. Es decir, hay 3 o 4 buenas hipótesis de trabajo para entender por qué Venezuela ha caído nuevamente en recesión durante el primer semestre del 2023. Y claro, ese desequilibrio macro tiene múltiples desequilibrios sociales. Muchos economistas nos hemos visto obligados a comenzar a estudiar fenómenos que no estudiábamos en el pasado. Uno de ellos, el más relevante, en mi opinión, yo he escrito un par de papers con colegas que son expertos en el tema migratorio, es el tema de migrantes y refugiados. Venezuela ha vivido en los últimos años el éxodo de población más grande del continente en términos de su población. Y entonces, de acuerdo a algunas fuentes internacionales, ya van 7.7 millones de venezolanos que viven fuera del país. Y uno de los hallazgos que conseguimos en estos papers es que no solamente somos el éxodo de población más grande del continente, sino que hemos perdido a nuestra gente joven, la población venezolana, la pirámide poblacional se ha invertido y tenemos muchos más personas de la tercera edad que jóvenes, porque los jóvenes se han ido, pero además hemos perdido a gran parte de nuestro capital humano mejor formado. Nuestros profesores universitarios, una parte de ellos, nuestros ingenieros en petróleo, en petroquímica, gente con maestría, doctorado. Yo estuve hace 2 semanas en Arabia Saudita 2 veces, y Arabia Saudita me consiguió un grupo de maracuchos que están trabajando en Dubái, Qatar y Arabia Saudita. Ese capital humano tan importante que costó tanto formar y son tan valiosos, se fueron del país porque obviamente Venezuela es un país petrolero que ya no produce casi petróleo. Y la industria, ya saben ustedes, en el 2002 y 2003 también expulsó un grupo importante de ese capital humano, y muchos de esos venezolanos muy competentes han tenido que buscar vida fuera de Venezuela en países petroleros como Arabia Saudita, Qatar y Dubái.
En algún momento recuperaremos el sentido común y llevaremos a cabo un programa de repatriación de ese capital humano como lo hizo Uruguay. Hace un par de años en Oxford estuvo Pepe Mujica y hablábamos con él el tema del programa de captación de migrantes uruguayos en el mundo. Entonces Pepe Mujica llevó a cabo un plan de repatriación de esas cuadras capital humano tan importante. Por supuesto, los impactos fueron relativamente modestos, regresaron un porcentaje del 10 al 15% de esos uruguayos, pero 10 o 15% de esos ingenieros petroleros, de esos expertos en petroquímica, maracuchos, orientales, caraqueños, son muy importantes. Tú puedes perder un galpón, puedes perder un local, un camión, pero no puedes perder a un buen ingeniero, a un buen economista, porque es fundamental para la reconstrucción del país. Pensando en el futuro, y sobre todo ahorita estando en Arabia Saudita y también con un grupo de mis estudiantes noruegos, lo que vemos en todas las economías petroleras o dependientes de commodities es que todas han instaurado de manera eficiente un fondo de estabilización macroeconómico. Tienes un commodity que es muy volátil y tienes que suavizar los choques externos que te genera. La manera más eficiente es generar un fondo de estabilización macroeconómica, como lo tiene Chile con el cobre, como lo tiene Arabia Saudita con el petróleo, o como lo tiene el mejor ejemplo que es Noruega con el petróleo. Vean un poco cómo ha funcionado en los últimos años el Fondo de Estabilización Macroeconómica venezolano. Como ustedes saben, el gobierno actual heredó del gobierno de Caldera ese fondo de estabilización, no lo creó, pero lo heredó, le dio continuidad, y en los primeros 2 o 3 años de gobierno, entre el 99 y el 2003, ese fondo de estabilización llegó a ahorrar hasta 7.000 millones de dólares. Pero en algún momento, alguien en el gabinete, que no voy a mencionar su nombre, dijo, bueno, ¿para qué ahorrar dinero para el futuro? ¿Por qué no gastárselo mejor y cobrar los dividendos políticos de ese gasto que la gente va a percibir como positivo? Y comenzaron a desahorrar. Entonces, fíjense que Venezuela tiene el único fondo de estabilización macroeconómica en el mundo que funciona de manera procíclica y no contracíclica, es decir, funciona exactamente al revés de como la teoría lo dice. Cuando los precios del petróleo están muy altos, tú ahorras para los periodos de vaca flaca. Y Venezuela, cuando los precios del petróleo estaban muy bajos, ahorró, y después cuando los precios del petróleo subieron de manera importante en el 2008 y nuevamente ahorita en el 2022, por consecuencia de la guerra de Ucrania, no ahorró nada. En este momento el Fondo de Estabilización venezolano tiene solo 3 millones de dólares ahorrados. Es decir, más o menos unos 30 o 40 minutos de exportaciones petroleras. Por tanto, el mecanismo no tiene ninguna posibilidad de funcionar de manera contracíclica, es decir, no funciona. Venezuela tiene que construir un fondo de estabilización, y vean un poco el caso noruego, algo que es delicioso discutir con mis alumnos noruegos, porque claro, los noruegos son el blanco y nosotros somos el negro, ellos son el opuesto, el inverso positivo de nosotros. Y vean, los noruegos lograron implementar un fondo de estabilización desde el año 98 que ha logrado ya ahorrar 1.3 billones, en español y en inglés, trillones de euros, 1.3 trillones de euros, lo cual, ustedes saben, no solamente es una cantidad de dinero gigantesca, sino que la población de Noruega es muy pequeña, son 5.1 millones de habitantes. Si tú divides ese ahorro gigantesco, 1 con 12 ceros, estimados alumnos, si tú divides ese ahorro entre los 5.1 millones de noruegos, cada noruego tiene 230, 240 mil euros ahorrados en ese fondo, que es un mecanismo contracíclico extraordinario. De hecho, el gobierno noruego está pensando en reformas de política económica muy importantes, como por ejemplo, reestructurar el sistema de pensiones. Ya saben ustedes que Noruega tiene un problema inverso al de Venezuela, cada vez tiene mayor población de la tercera edad y menos población joven que puede contribuir para generar pensiones dignas para esas personas de la tercera edad. Y lo que está tratando es con estos recursos llevar a cabo una gran reforma del sistema de salud y pensiones noruego. Cuando tienes estos ahorros, no solamente puedes jugar de manera contracíclica durante el COVID, durante los años de recesión, la guerra de Ucrania y Rusia, sino que puedes llevar a cabo reformas de política económica, políticas públicas como esta. Esto es lo que tiene que hacer Venezuela. Por supuesto, no a la misma magnitud, porque Venezuela tiene una cantidad de necesidades, dado su inequidad, sus niveles de pobreza, su déficit de servicios públicos, pero sí podría ahorrar un porcentaje, sobre todo
en los últimos 2 años, cuando los precios del petróleo fueron todavía muy altos. Para los más jóvenes, mis alumnos, copien ese link, ese es la página web del Fondo de Macroeconómico, de Estabilización Macroeconómico de Noruega. Ese link te va a llevar a una página web y vas a ver que es increíble, en lo que es la transparencia, el buen gobierno, la buena gerencia. Van a ver cómo ese es como un cronómetro que está en esa página donde minuto, segundo a segundo cambia el monto ahorrado, porque no solamente minuto a minuto se produce petróleo y se ahorra y se vende petróleo, sino que muchos de esos recursos están invertidos, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario, una parte del mundo inmobiliario londinense, de los más preciados de Europa, los dueños son el gobierno o el Fondo de Estabilización noruego. Y entonces eso genera tasas de retorno que engrosan, aumentan el nivel de ahorro. Entonces, segundo a segundo va creciendo y se van haciendo más ricos, más prósperos, más equitativos en la distribución de la riqueza, el caso de los noruegos. Pero para terminar un poco, ¿cómo vemos algunos? Y esto no es descubrir el agua tibia, no voy a caer en detalles, simplemente quiero dar como las grandes líneas gruesas de qué reformas deberían ser estratégicamente implementadas y en qué secuencia. Yo las veo en una secuencia lógica y en 4 diferentes etapas. Me voy a tener que meter en cosas que no son estrictamente económicas, pero ya saben que la economía en el mundo real puede estar moldeada, influenciada por factores extraeconómicos y tenemos que tomarlos en cuenta. Tenemos que endogenizar las variables políticas para poder ser exitosos en la implementación de política económica. Lo primero es que Venezuela tiene que buscar una resolución al conflicto político. Con este nivel de polarización, de conflictividad, es simplemente imposible estabilizar la economía o estabilizar el tipo de cambio. Y claro, aquí hay múltiples soluciones. Ojalá Venezuela logre alguna de ellas. Una es un proceso de primarias transparente, competitivo, que logre generar un candidato fuerte que después participe en unas elecciones nacionales que sean competitivas y justas, podría generar esa resolución de ese conflicto. Y bueno, toda transición, revisen la historia de Chile, la historia de Sudáfrica, la historia de muchos otros países, pasa por un proceso de negociación. No hay transición sin negociación. Las dos partes tienen que sentarse en una mesa a acordar cosas por algo superior a ellos dos, y es el bienestar del país, de la gente, especialmente la más humilde, que está sufriendo muchísimo con esta crisis. Después de que tú logres generar una resolución del conflicto político, que aunque no es economía, afecta a la economía, tienes que implementar un programa social de emergencia. ¿Qué quiero decir yo con un programa social de emergencia? El 20 o 30% más humilde de la población venezolana no puede esperar a que la economía crezca con baja inflación y que el crecimiento se derrame entre los más humildes. No puede esperar porque está sufriendo mucho. Gente que no está comiendo 3 veces al día, gente que no tiene acceso a medicinas, a servicios públicos básicos, a agua potable. Necesita un programa de emergencia y por eso tienes que llevar a cabo con un fondo que crees con recursos vía multilaterales, vía ingresos petroleros, vía derechos especiales de giro, que tal vez si hay un nuevo gobierno, el Fondo Monetario accede a entregar esos 5.100 millones de dólares, tú puedes crear un fondo que lleva a cabo política social en cantidad y calidad. Y en mi opinión, esos programas, esto en el auditorio hay gente que sabe mucho más que yo de esto, podrían o deberían ser programas sociales directos, focalizados, dinámicos. ¿Qué quiere decir focalizados? Bueno, focalizados hacia los grupos más humildes, el 20 o 30% más humildes, dinámicos que deben generar incentivos, como por ejemplo Bolsa Familia en el Brasil o en el Perú, donde yo te digo, si tú sacas a tu niño de la calle de vender flores o caramelos y lo pones en un colegio, lo inscribes en un colegio, yo te voy a dar $1 por cada día en el cual ese niño asista a la escuela. Mientras más días asista a la escuela, mayor educación y pase por el sistema de vacunación, lo puedes amarrar a objetivos de salud, de educación, ese niño logre acceder a la educación y a buena salud, que va a ser central para que en el mediano plazo él pueda salir de la pobreza, pero además su familia va a recibir más dólares para poder resolver el problema de la cotidianidad, comida, medicinas, entonces generar subsidios directos focalizados dinámicos es lo que yo creo que Venezuela debe hacer, como lo han hecho muchos países del mundo que con esos programas han sacado
millones de personas en la pobreza. Y después te vas a un programa clásico de estabilización. Aquí no voy a poder dar todos los detalles, pero tú tienes que estabilizar al enfermo. Tienes que recuperar crecimiento a altas tasas de manera robusta y constante, no crecer 2 años de manera moderada y después caer un nuevo ciclo recesivo en el 2023. Pero además tienes que hacer que la inflación de Venezuela converja con la inflación del resto del mundo, es decir, un dígito bajo, 6, 7, 8%, y que tengas pleno abastecimiento. Cuando hablamos de pleno abastecimiento, no es que consigas leche en los automercados, es que tú consigas la leche en la variedad posible que la consigues en un mercado de Santiago o Buenos Aires, descremada, con vitaminas, sin vitaminas, leche de nueces, etcétera, variedad, que haya pleno abastecimiento. Y eso lo logras a través de una política económica coherente, coordinando política fiscal, monetaria, cambiaria y un acuerdo con los multilaterales, pero para eso, entre otras cosas, tienes que salir del default de la asociación de pagos, volverte a incorporar a la comunidad internacional y a la posibilidad de acceder a recursos y ayuda técnica del Fondo Monetario, tanto técnica como financiera. Y luego de que logras estabilizar, que es un proceso complejo y largo porque Venezuela está 15 sótanos por debajo de la planta baja, vas a un programa de cambio estructural y reformas institucionales. El cambio estructural, en esencia, es encender 3, 4 motores alternativos de crecimiento. Yo veía como les decía, estuve 2 veces en Arabia Saudita en el último mes, en las últimas 3 semanas, y hablando con el Ministerio de Economía y de Finanzas, me encontré un país petrolero que produce 10 millones de barriles. De hecho, recuerden ustedes, los que nacimos en la Venezuela de los 70 y 80, nacimos en la Venezuela Saudita. Pero yo veía a la Arabia Saudita, un país petrolero que produce más petróleo que nadie en el mundo, pensando en la época post-petrolera, y están apostando a 2 sectores con mucha fuerza. Están apostando al sector turismo, están tratando de construir una base para ser el centro turístico más atractivo del Medio Oriente, y el segundo sector, que es realmente revolucionario, como palabra usada en el buen sentido, el mejor sentido posible de la palabra, es que están instrumentando política económica para convertirse en el mayor productor de energía renovables no contaminantes. Es decir, le están dando la vuelta a la tortilla, y pasar de ser un país petrolero que produce 10 millones a ser un país que produce energías renovables no contaminantes. Entonces, ellos tienen la vista puesta en la era post-petrolera, siendo el mayor productor de petróleo del mundo. Hay mucho que aprender de ellos. Cuando hablamos de los programas o de las opciones de política económica, y en 5 minutos termino, la teoría económica y las experiencias internacionales te dicen que un programa de reformas integrales debería contener al menos las siguientes medidas. Esto no es un análisis exhaustivo, 7 o 8 líneas básicas que debería contener ese programa de estabilización y cambio estructural. Lo primero es búsqueda de recursos financieros para fortalecer el sector externo. Si estás al borde de un colapso del sector externo y tienes que defender tu política cambiaria y tienes que llevar a cabo programas sociales en cantidad y calidad, tú necesitas grandes recursos que vengan por la vía de los multilaterales, de los ahorros de los excedentes del petróleo y de la ayuda que te puedan prestar algunos países, sobre todo usando como colateral el petróleo. Hay un grupo de colegas en Oxford muy competentes que me dicen, pero Venezuela tiene una virtud tremenda, es que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ese colateral es muy poderoso para salir a los mercados internacionales con un gobierno competente, con un equipo económico competente, decirle, ayúdenos ahorita porque tenemos mucho petróleo que extraer del subsuelo, que garantiza que vamos a poder pagar esos préstamos y que ustedes van a poder beneficiarse con producción a alta escala del petróleo. Es decir, hay un colateral todavía muy poderoso en el mundo global. Lo segundo es que Venezuela tiene que focalizarse en una reducción de la inflación. El plan real Cardoso debe ser implementado en Venezuela. Sé que Venezuela está técnicamente dolarizada y es difícil que pueda revolver, pero sea cual sea la estrategia, tiene que hacer que su inflación converja con la del resto del continente, si no va a seguir teniendo problemas de impactos sociales tremendos por tener inflaciones más altas que el resto del continente, pero además sigue generando un problema de apreciación del tipo de cambio. La economía tiene muchos años contrayéndose, hay que hacer que crezca la torta. Si la torta no crece, tú solamente le puedes dar un pedazo de torta menor a cada venezolano. Hay que sentar las bases para el crecimiento y eso viene, entre otras cosas, acompañado, sí, por inversión pública,
pero sobre todo por inversión privada nacional y inversión privada internacional. Venezuela tiene que nuevamente presentarse como un país atractivo a la inversión internacional para poder apalancar su modelo de desarrollo. Los dubaitíes, los kuwaitíes, los cataríes están pensando no solamente en sus ingresos petroleros, están pensando en cómo atraer, y lo están haciendo con éxito, inversiones del resto del mundo para apalancar sectores claves. Después tienes que llevar a cabo una reforma fiscal integral por dos razones. La primera es porque detrás del sistemático déficit fiscal es que tú tienes el financiamiento monetario de ese déficit que al final genera impacto en los agregados monetarios y es uno de los factores que explicó la hiperinflación entre el 17 y el 21. Entonces, detrás del problema de hiperinflación tienes el problema de un sistema fiscal que genera sistemáticos déficits presupuestarios. Entonces, tienes que resolver eso y equilibrar las cuentas, pero no solamente por razones fiscales, sino que lo que sabemos, yo este trimestre estoy dando economía pública, Public Economics, y es muy interesante cómo muchos países instrumentan reformas fiscales para resolver el problema macroeconómico, pero también para generar progresividad, justicia, equidad a través del sistema tributario. Un buen sistema tributario también te ayuda a darle equidad al sistema y a tu sociedad. Tienes que eliminar los controles, terminar de eliminarlos. Ya sabemos que detrás del desabastecimiento que vivió Venezuela muy fuerte en el pasado están los controles. Todavía esa tentación a recurrir a los controles de precios como un mecanismo de controlar los precios, pero lo que hacen es no controlarla, sino descontrolarla. Tienes que tomar una decisión o legalizas la dolarización, la haces oficial, haces un cambio constitucional, llegas a un acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos o recuperas el bolívar. Yo lo veo cada vez más difícil. En mi piso teórico, y muchos de ustedes tal vez coinciden conmigo, para mí sería mucho mejor opción de política económica parecerse a Chile, a Perú, a Colombia, que han preservado su moneda y su independencia de Banco Central, que optar por la moneda de los Estados Unidos de América. Porque como saben ustedes, cuando tú dolarizas, si no pregúntenselo a Ecuador, tú cedes tus potestades en política monetaria y cambiaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos y eso hace que pierdas margen de maniobra en política económica. Y a mí la posibilidad de jugar de manera contracíclica en política monetaria y cambiaria me parece muy importante en el manejo macroeconómico. Pero bueno, Venezuela tomó otro camino y no sé si es posible, solo les estoy expresando con toda honestidad intelectual mis preferencias teóricas, económicas en términos de esquemas cambiarios. Venezuela ya, como dije, tiene que crear un verdadero fondo de estabilización, el mejor ejemplo es el de Noruega, tiene que reconstruir su industria petrolera, todavía el petróleo tiene unos años para generar ingresos que pueden ser muy útiles para apalancar el modelo de desarrollo, la diversificación de la economía venezolana y para ayudarnos a financiar esos programas sociales que son tan importantes en esta emergencia. Pero no tenemos el capital humano ni el capital financiero para poder desarrollar exploración y producción en gran magnitud, porque la hemos perdido. Entonces, tenemos que contar con las empresas multinacionales para que nos ayuden a extraer del subsuelo lo que son las reservas petroleras más grandes del mundo. Sí, petróleo pesado, mucho más pesado que el de Saudí y mucho más difícil de refinar, pero todavía siguen siendo las más grandes del mundo. Después tienes que reestructurar y reperfilar tu deuda externa. No se te van a abrir los mercados hasta que tú no salgas del default. Tienes que salir del default, ponerte al día y ir a un proceso de achatamiento de la curva de vencimientos. Tienes grandes vencimientos en algunos años específicos y esos vencimientos, esas olas de vencimientos de bonos pueden ahogarte. Entonces tienes que hacer esa curva lineal, flat, para poder hacer viable tu estrategia económica y la reestructuración de deuda, reperfilamiento, es una pieza clave de un programa de estabilización macroeconómica. Y finalmente, esa agresiva política de recuperación del salario, incremento del gasto social focalizado, tienes que darle un choque a las expectativas, hay que conseguir recursos para llevar el salario mínimo. Venezuela tiene el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Nadie ganándose 10, 20, 30, 40 dólares te va a acompañar en un programa de reformas. Tienes que dar un choque a las expectativas y conseguir los recursos para llevar el salario a un monto digno. Yo quisiera que fueran al menos 70, 80, 100 dólares. Vamos a ver hasta dónde llegan los recursos, pero lo que no puedes seguir teniendo gente o pensionados ganándose 3.8 dólares mensuales. Eso es simplemente inhumano y hace inviable desde el punto de vista social y político una reforma económica. Entonces tienes que darle un choque de expectativas, pero depende mucho de los recursos que tengas. Finalmente, y la potencialidad que Venezuela tiene y que nunca debemos olvidar, sobre todo en estos periodos de duros tiempos para Venezuela.
Venezuela sigue teniendo el 25% de las reservas petroleras del mundo. Tenemos más oro negro que nadie en el mundo. Tenemos las mayores reservas de oro de América Latina. Tenemos las quintas reservas de gas certificada más grandes del mundo. Somos una de las mayores reservas de coltán del mundo, algo que han comenzado a ver muchas empresas. Bueno, no voy a decir el nombre, me reunía con una empresa norteamericana hace algunas semanas, y esa empresa norteamericana, que es una corporación muy importante, me decía, pero es que ustedes tienen mucho coltán. Es decir, ya está en el radar del mundo económico de las empresas multinacionales. Es decir, Venezuela tiene coltán, es otra razón para creer en Venezuela y seguir apostando en ese país. Pero Venezuela tiene potenciales extraordinarios en petroquímica, el sector conexo con el petróleo, turismo, el petróleo de España, el petróleo que no se agota, es el turismo en España, que es el mayor productor de divisas, de ingresos para la economía española. Somos grandes productores de frutas tropicales, extraordinarios, muy apetecibles en el mercado internacional. Somos grandes exportadores de camarones, que como ustedes saben mejor que yo, se producen ahí en el lago de Maracaibo, se pescan y estamos exportando camarones en grandes volúmenes y va a seguir creciendo. Tenemos una ubicación estratégica extraordinaria al norte del sur que nos podría convertir, si tuviéramos la infraestructura física, en el Grab Hub de las Américas. Ese rol que tiene Panamá lo podría tener Venezuela mucho mejor ubicación geográfica si tuviéramos la infraestructura, pero la infraestructura se puede crear con inversiones nacionales e internacionales. Conclusión, hay futuro si lo construimos. A pesar de los grandes problemas, existen grandes soluciones. Así lo muestra la teoría económica y las experiencias internacionales. Piensan en todos los países que se han reinventado en los últimos 30, 40, 50 años. España es uno muy claro. Vino una dictadura, tuvo que construir la institución base de una sociedad que es la democracia, y sobre ella fue construyendo una economía sólida, y España hoy está entre las 10 o 12 economías más sólidas del mundo y de Europa. Las historias no son lineales, las historias pueden cambiar si tú tienes el liderazgo correcto, y Venezuela sigue siendo una economía con un potencial extraordinario, como mencioné hace unos minutos. Si tenemos el liderazgo correcto, que opte por las opciones de política económica correctas, el futuro puede ser mucho mejor, puede ser muy diferente. Y yo creo que todavía hay tiempo para torcer el brazo a la historia. Estimados amigos, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo estar con ustedes. No sé si está planteada una sesión de preguntas, si no, ha sido un placer estar en Maracaibo, al menos de manera virtual. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer escucharte como siempre, José Manuel. Mira, yo tengo una observación, ¿no? Porque cuando hablaste de tantos años, tengo gente a mi lado que le pareció que era una eternidad. Pero en el 2002, Irak producía 2 millones de barriles. Luego en el 3 hubo la invasión norteamericana y bajó a 1.300.000. Para el 2015 había duplicado la producción y ya estaba en 4,5 millones. Estamos hablando en 13 años. Han transcurrido más de 20 años desde esa invasión. La tecnología ha mejorado. Los pozos nuestros no fueron bombardeados. Estaban muchos de ellos improductivos porque la tecnología que se le aplicó no era la más correcta, etcétera. Yo quisiera saber si con inversión agresiva de capital privado extranjero, por un lado, y por supuesto, unas políticas económicas que garanticen estabilidad en el tiempo para la recuperación de esa inversión, eso lo podemos acortar. Esos 20 y tantos años que tú pusiste allí, 26, que la profesora Teresita al lado mío dijo, yo no lo voy a ver. Entonces yo digo, bueno, déjame hacerle una pregunta, algunas observaciones. Muchas gracias. Absolutamente relevante el comentario. Simplemente estos cálculos que vieron son cálculos lineales, ceteris paribus, manteniendo la situación constante. Pero por supuesto Venezuela, si tiene un buen gobierno, logra tener un gobierno con gran apoyo popular, tiene un grupo coherente de personas manejando el tema económico, podría crecer a una tasa mucho mayor. El potencial de Venezuela es extraordinario. El problema de Venezuela no es que no tiene con qué, es que le sobra con qué. Ustedes conocen el libro de Terry Lynn Clark, La paradoja de la riqueza. No ha sido traducido, se llama The Paradox of Plenty. Ella trabaja 3 casos, el caso venezolano, el caso nigeriano y el caso mexicano.
Y lo que ella plantea, el problema es la paradoja de la riqueza. Venezuela tiene tantos recursos, tantas posibilidades, que más bien el problema es el mal manejo de esos excedentes. Pero esos excedentes, esa riqueza múltiple, se maneja bien, sí, los periodos se pueden acortar y se pueden llevar a periodos muy cortos, 5, 8, 10 años. Eso sí, hay que, como yo, al principio de mi charla, y aprovecho para decirlo correctamente, lo que decía Felipe González, es que el cementerio de los políticos está repleto de políticos impacientes. Y en política económica y en política política hay que tener paciencia. Y sí, yo creo que se pueden recortar, estoy totalmente de acuerdo, los plazos y lo podemos hacer, pero hay que tener paciencia. Ha sido muy largo y muy profunda la crisis, el ciclo recesivo, el ciclo de hiperinflación, de alta porcentaje de inflación. Recuperar músculo económico y social lleva tiempo y esfuerzo. Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes y, bueno, estando aquí, se me sale lo católico, con la ayuda de Dios podremos acortar esos plazos y reconstruir a Venezuela y volver a vivir en la Venezuela que muchos nacimos, la Venezuela saudita, pero con equidad y justicia social. Excelente, doctor José Manuel. ¿Una interacción más? ¿Alguien quiere aportar algo? Coincidimos. Adelante aquí, por favor. Escucha el... No te escucha el profesor. Tienes que venir. Luis, no te escucha el profesor. Vente. Te escucha. Ven. En el cambio de política económica que usted vislumbra para el futuro, el tema de las privatizaciones, entre comillas, de la industria petrolera, entre esas, ¿lo ve pertinente o Venezuela va a seguir siendo propietaria de la industria petrolera en el futuro? Eso es una pregunta central y no tiene una respuesta fácil, porque voy a ser muy honesto, como siempre. Eso no quiere decir que tenga la razón. Puedo estar, como los economistas nos equivocamos mucho, pero yo no creo que sea absolutamente necesario privatizar PDVSA. Si eso fuera así, Aramco en Arabia Saudita o la empresa petrolera Noruega, que es mitad privada, mitad pública, serían privatizadas y no son. Y el Fondo de Estabilización Macroeconómico más eficiente del mundo lo tiene en Noruega. Y el ingreso total, la empresa petrolera con mayor ingreso petrolero en el 2022 fue Aramco, con 600.000 millones de dólares en un año. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que lo público tiene que dejar de ser público, ser privatizado. Sin embargo, si hay un acuerdo nacional y un consenso nacional por la privatización de PDVSA, yo me pliego a él y ayudo a construir ese nuevo camión. Pero en principio yo no creo que sea necesario y no hay exclusividad de que una empresa privada lo va a manejar de manera eficiente y una empresa pública lo va a manejar de manera ineficiente. El mundo está lleno de ejemplos de empresas públicas petroleras que han sido bien manejadas. Petróleos de Venezuela, PDVSA, durante muchos años fue pública y fue tremendamente productiva, producía a altas tasas, con altas rentabilidades y permitía que se derramara esa riqueza en el estado Zulia y en toda la sociedad venezolana. Pero como les digo, aunque yo no crea que sea prioridad esa opción, estoy dispuesto al debate y si hay un consenso nacional por la privatización de PDVSA, me pliego a él y empujo el camión. Es el momento de hacer algo superior a lo que nosotros queramos o creemos, y es lo que le conviene al país y a la gente, especialmente a la gente más humilde. Gracias, doctor José Manuel Puentes. Con su última reflexión, nos despedimos entonces con un aplauso, por favor, para el doctor Puentes. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a los amigos que están en el auditorio, mis colegas, mis estudiantes. Y espero vernos muy pronto en persona en Maracaibo. Hasta pronto y gracias. Así va a ser. Vamos a reservar. Gracias, doctor. Le haremos llegar, por supuesto, nuestra gratitud con la certificación de su participación en esta conferencia de instalación de nuestro coloquio internacional. Muchísimas gracias. De Gracias a inmediato ustedes. invitamos al decano y a la profesora Panchita a que nos acompañen.